Vamos a poner unos minutos de música, muy poquitos. Y ese sitio que te expliquen para que se corrará. Los que se le ocurren el regresar, expulsar, que los que aunque resisten, el peñoso guardará. Entonces todo destino, llegando a sin levar. Yo río el oído por la comunidad y todos los vecinos. Jesús se retira, todo estamos en prima. Jesús se retira, a la esquina junta que recibe una vida. Que capitano, no le ganó a firmar. Pero en la ciudad, encontré caballeros. Pero en la ciudad, son venido María, pero su nombre no Juan. Pero su nombre no Juan, que es un hombre caballero. Carlos Estudiar de Castillo para poderse ausentar y obtener que con nivel se enfrenta sin piedad. El corredor los vestidos, peleamos sobre el mar, los regidores reunidos formaron comunidad. Tomaron comunidad en todo el vecino. Si alguien no lo conoce, pues la historia del pueblo está en Asturias musicando los versos de López Álvarez Comuneros. Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos todos. Antes de empezar con la presentación, deseo agradecer a la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha el habernos brindado para celebrar este acto esta sala de tan gratos recuerdos para muchos de los presentes, y en concreto para mí. Digo que es para mí un honor que Fernando Martínez Gil, toledano del PRO y un sabio, me haya invitado a presentar su libro. Y digo que es un honor porque si bien en Toledo contamos hoy en día con un conjunto de muy buenos investigadores, en mi opinión, uno de los mejores, sin duda alguna, es Fernando. Y desde luego, en una de sus especialidades, la sublevación comunera, sus trabajos son los de un gran maestro. Desde hace muchos años, y él lo sabe, siento una admiración profunda por su obra y he sido siempre una entusiasta de toda su labor, ya fuera como novelista, cinéfilo o historiador. Quiero suponer que muchos de ustedes leyeron en su día, como hicieron cursos completos del Instituto de Alfonso X Sabio, El río de los castores, novela publicada en 1981, pues pocas narraciones de nuestros días se habrán leído más en Toledo, no solo por lo mucho que nos concernía, sino también por la magnífica prosa en la que estaba escrita. Obra que había recibido el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en 1971. Y desde entonces han transcurrido 40 largos años de producción hasta llegar a la última novela de Fernando, El enamorado de la reina de Saba, que cuando vio la luz en 2019 leí inmediatamente y me apasionó aquel relato de españoles en los mares del sur. Y sobre ella tengo una anécdota que muestra en qué niveles de cultura se hallan los estudiantes de hoy. Estaba yo preparando, eso sí, gratis et amore, a un joven para la prueba de acceso a la universidad. Y para los comentarios y los análisis
utilizaba la novela de Fernando, ya te lo comenté. Y estábamos con un párrafo de ella cuando, ante la cara de perdido que veía en el muchacho, le pregunté qué le pasaba. Y él me contestó que había varias palabras que no entendía, bueno, montones. Me las dijo y entre ellas estaba una oración que rezaban los españoles al desembarcar en tierras americanas. Se trataba de una salve y no me quedó otra que explicarme lo que significaba. El chico, nacido en Toledo y de familia toledana, tenía entonces 17 años, pero lo que me compensó, aunque me costó bastante, fue que al final logré que disfrutara con la preciosa novela y que superase con buena nota los exámenes. En cuanto a lo que sabe Fernando de cine y en concreto de la historia de este en nuestra ciudad, no creo que haga falta que me detenga, ya que muchos de ustedes lo habrán comprobado en sus intervenciones en diferentes conferencias y presentaciones de películas. Pero pasemos a los estudios históricos de Martínez Gil, que son los que hoy nos competen. Me interesa destacar porque una lucha de 19 años en defensa de la fiesta de Toledo por excelencia nos unió aún más de lo que ya lo estábamos. Me interesa destacar, digo, sus libros y artículos sobre el Corpus, que son magistrales y nos ayudan a comprender la grandeza y el porqué de tal festividad. Y el error que se cometió, hoy gracias a Dios subsanado, al cambiar la ley. Solo les citaré su artículo titulado Estabilidad y conflicto en la fiesta del Corpus Christi, incluido por el propio Fernando y por Fernando Fernández en su libro Fiesta del Corpus Christi, y compuesto por nuestro también amigo Alfredo Rodríguez. Otro de los campos de interés de Martínez Gil ha sido el de la muerte y los ritos funerarios en los siglos de oro españoles. Y a ello dedicó su tesis doctoral en 1990, trabajo que con el mismo título, Muerte y Sociedad en la España de los Austrias, apareció como libro en 1993. Si no lo han leído, les recomiendo vivamente que lo hagan, pues no saben lo que se aprende con él. En tercer lugar, son sobresalientes las investigaciones de Fernando que se centran en la parte de nuestra historia que se relaciona con la obra que hoy presentamos. Me refiero a las comunidades, aquella sublevación de los castellanos frente a Carlos I y los ejércitos reales a principios del siglo XVI. Es ya un clásico, el libro de Martínez Gil, La ciudad inquieta, Toledo comunera, 1520-1522, del año 1993. No creo que exista estudio mío donde no haya tenido que recurrir y, por supuesto, citar esta obra imprescindible para conocer lo ocurrido en nuestra ciudad en Toledo. Y cómo no alabar sus trabajos La mujer valerosa, Historia de doña María Pacheco, comunera de Castilla, del año 2005, o el muy reciente e insuperable Juan de Padilla, Biografía e historia de un mito español, publicado en el 2020. La concienzuda labor de investigación y la espléndida prosa de Fernando hacen de estos tres libros una lectura capital y un placer estético para quienes amamos la historia y la literatura españolas. Valga todo lo que hasta aquí dicho en orden a la presentación de Comuneros Toledanos, Crónica de una ciudad rebelde, publicado hace escasos días por Almud, Ediciones de Castilla-La Mancha, que dirige con total acierto mi antiguo compañero de carrera y amigo Alfonso González Calero, a quien felicito por haber puesto en nuestras manos este libro tan precioso. Tal vez nos podríamos preguntar si hacía falta una nueva obra acerca de lo sucedido en Toledo entre 1520 y 1522. Y le contestaré que sí, que era necesaria una puesta al día. La razón es simple. Desde la publicación en 1993 de La ciudad inquieta, y más concretamente desde el año 2000, ha visto la luz abundante y copiosísima documentación sobre la guerra de las comunidades y la biografía de los personajes toledanos que intervinieron en ella,
tanto por el lado de los rebeldes como por parte de los fieles al rey. ¿Y quién mejor para llevar a cabo esta actualización que Fernando Martínez Gil, su mejor conocedor y persona totalmente al día en las publicaciones relativas a los comuneros? No saben lo que ha tenido que leer y los tochos, permítaseme el término coloquial, que se han baulado, algunos de ellos casi de 700 páginas, para poder redactar y poner al día todos los datos y referencias aparecidos en las 2 últimas décadas concernientes a los toledanos que participaron en la sublevación. No les voy a destripar el libro, lo tienen que leer. Únicamente les diré que en él Fernando pone de nuevo ante nuestros ojos no solo a los personajes importantes de uno y otro bando, como Juan de Padilla, Hernando de Ávalos, don Pedro Lasso, María Pacheco, los Gaitán o don Juan de Rivera y Gutiérrez de Guevara, sino que también ha dado cabida a la gente más humilde, la del común, aquella más desconocida y que no ha pasado a los libros de historia, como el latonero Diego López, Antonio Moyano o Valdecabras. Y para terminar, quiero hacer hincapié en que si este libro, al igual que toda la producción de Martínez Gil, es sobresaliente, y si Fernando ha podido alcanzar su extraordinaria valía en tan diversas facetas, ello ha sido posible merced a que ha contado y cuenta en su vida con un gran pilar, su familia. Sus padres, primero, por supuesto, el recordado doctorado Antonio Martínez Ballesteros y su mujer, Rosa Mari, aquí presente, gracias a Dios viva. En segundo lugar, sus hermanos, Carlos y Ana. Y por último, como no, Ángela, no te veo Ángela, que está por aquí, Ángela y su querido hijo. Todos ellos han estado en todo momento animándolo a proseguir y lo han apoyado siempre. Enhorabuena, pues, queridísimo Fernando, por tu espléndida familia y por tus obras. Y yo también te animo a que continúes regalándonos los magníficos frutos de tu gran trabajo. Muchas gracias. Yo me voy a bajar para que vean ustedes bien lo que ha traído Fernando, que es un PowerPoint. Vamos. Pues, muchas gracias en primer lugar a la biblioteca que nos acoge, como en todas las otras ocasiones. Gracias a todos vosotros, ustedes, amigos interesados en el tema que vamos a tratar, por haber pensado que en esta tarde espléndida de otoño pues no perderían el tiempo acompañándonos en la presentación de mi nuevo libro. Y gracias, Carmen, por tu cariñosa presentación. Claro, esto tiene trampa, que siempre recurrimos a un amigo, a un buen amigo. Pero está justificado y no tienen más que ver las citas a pie de página para encontrar el nombre de Carmen por todas partes, porque he saqueado su obra. Si ella ha utilizado La ciudad inquieta, yo he utilizado toda su producción y hasta el punto de que se puede calificar perfectamente de saqueo. Así que muchas gracias por haberte prestado a presentar mi libro. Estamos unos meses después del término de la conmemoración del 5º centenario de las comunidades de Castilla. El pasado 3 de febrero fue el famoso Día de San Blas. 500 años atrás, ese mismo día, obviando la reforma gregoriana, claro, pero ese mismo día terminaron las comunidades de Castilla y las comunidades en Toledo, desde febrero de 1522. Ha sido una conmemoración, creo que bastante deslucida, sobre todo en nuestra ciudad, dado el protagonismo que en este hecho histórico tuvo Toledo. Ello ha sido por diferentes causas. Y la pandemia de por medio, pero no creo que haya sido la única causa, porque en otros lugares, aquí tenemos algunos ejemplos, sí se ha celebrado la conmemoración. En Valladolid, un
congreso, el Tiempo de la Libertad, una gran exposición y también celebraciones en múltiples ciudades castellanas, en Segovia, en Alcalá, en la misma Madrid, en Zamora, etcétera, y por supuesto en la propia Villalad. Entonces habría que buscar otros factores. Si les doy mi opinión personal, pues también ha jugado, creo, el que las comunidades en un tiempo que desengañemos, ¿no? Mucha crispación política, pero vivimos una sociedad muy conservadora y rinde culto a la estabilidad por encima de todo. Las comunidades representan todo lo contrario, significan cambios, significan eso, rebelión y por no hablar de revolución, palabra que nos espeluzna. O incluso algunos piensan que las comunidades supusieron algún tipo de nacionalismo castellano. Entonces, no me extraña que autoridades no demasiado informadas en el tema hayan preferido soslayar el recuerdo de unos hechos históricos que en el presente les incomodan. Es una opinión personal, ya digo. También digo que se ha conmemorado en otras ciudades, pero creo que se ha conmemorado mal. Quizá la pandemia tuvo mucho que ver. Y es que creo que se debería haber celebrado no en 1521, porque se conmemoró una derrota, sino en 1520, en la primavera y el verano, el inicio de las comunidades y la revolución legislativa, que luego no llegó a efecto, pero que podía haber cambiado la historia de España, cuando la Junta de Ávila se constituyó en Cortes y Junta General del Reino. Eso es lo que yo creo, el contenido de las comunidades, lo que debería haberse conmemorado. La idea principal de esta intervención, no pienso contarles el libro. Lo que sí me gustaría incidir es que no es producto de una moda o del oportunismo de una conmemoración, que siempre parece que da lugar a una ampliación del interés de los posibles lectores o de las facilidades de publicación. Las comunidades de Castilla es un tema muy ligado a mí durante toda mi carrera profesional. Y es un poco lo que les quiero contar, ese idilio o esa relación que se remonta a más de 40 años. Ya Carmen ha dicho de los griegos castores que han pasado 40 años. Bueno, pues incluso podemos remontarnos mucho más allá. Yo creo que el primer flechazo lo experimenté, algunos compañeros míos de promoción lo recordarán, en un simposio que se celebró en el entonces Colegio Universitario de Toledo en el año 75, del 24 al 26 de abril, titulado Toledo Renacentista. Se celebró en la biblioteca, según se entra al hoy vicerrectorado, al patio por las escaleras exteriores, que estaban a la derecha, una biblioteca muy chiquitita, en donde hay 4 pipiolos, estudiantes que querían licenciarse en Geografía e Historia, pues se vieron cerquísima en todas estas vacas sagradas que participaron. Manuel Fernández Álvarez, Josep Pérez, Juan Ignacio Gutiérrez Nieto, porque se habló mucho de las comunidades en ese Toledo renacentista, Benjamín González Alonso, Ángel García Sanz, Francisco Márquez Villanueva, Fernando Marías, Reiner, y luego, para mí, maestros de la historia local, de los que me considero como heredero suyo y discípulo suyo, como puedan ser Julio Porres, Ramón González, José Carlos Gómez Menor. Algunos ya no están, pero yo los tengo en el recuerdo, en aquella pequeña sala de la biblioteca, que me impactó de tal manera que cuando ya en Madrid, haciendo el segundo ciclo de carrera, resulta que me decidí por seguir con el tema de las comunidades y lo presenté al final del curso en la asignatura de Historia Moderna en España. Y no solamente eso, sino que luego hice la tesis de licenciatura sobre Toledo y las comunidades de Castilla. Un poquito antes, en 1981, o sea, hace 41 años, pude realizar mi primera publicación en aquella colección para mí entrañable de temas toledanos que publicaba el IPIRET, Toledo y las comunidades de Castilla. Se tituló de apenas 60 páginas. Tengo un ejemplar muy querido para mí, que me reportó, yo creo, una de las mayores satisfacciones que he tenido en toda mi vida, porque tuvo una repercusión estupenda.
Nada menos que en un diario local de la época me dedicaron las 2 páginas centrales del libro. Algo que no me ha ocurrido ya nunca más. Ya eran otros tiempos. La sociedad valoraba más la historia, la recuperación de un pasado que necesitábamos conocer. Son solamente 60 páginas, es un cuadernillo. Pero ya digo que mis libros más voluminosos no han gozado de la misma acogida nunca como la que tuvo este pequeño trabajo. De la tesis de licenciatura surgió el libro que ha mencionado Carmen, La ciudad inquieta, Toledo comunera. Hay que decir, veis abajo, Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos, IPIEX, ya no existe. Como tampoco existe el concurso de publicaciones de la Caja de Ahorros, también es extinta. Como tampoco los servicios de publicaciones del Ayuntamiento y de la Junta de Comunidades. Los políticos han hecho en estos últimos años dejación de sus obligaciones o sus deberes culturales y ahí estamos, lo han dejado en manos de editores privados que están haciendo una labor extraordinaria, pero claro, no pueden publicar los libros que antes publicaban estos organismos públicos. No tienen por qué perder dinero por vocación y tienen que publicar pues, algo razonable, divulgativo y que sepan que va a tener un interés y una venta. Los jóvenes investigadores de hoy creo que lo teníamos difícil, pero yo creo que hoy lo tienen mucho más difícil todavía. Digo que la tesis de licenciatura originó este libro, La ciudad inquieta, pero fíjense en la distancia entre las 2 fechas. Una vez aceptado el original por el IPIEX, hubo de esperar casi 10 años hasta que llegó a publicarse, con lo cual tuve que volver a reescribirlo. Fue un poco como la apuesta de largo. Un joven historiador que quería ser historiador de las comunidades, un cultivador de la historia social. Posteriormente, empecé a trabajar en otros temas, como por ejemplo las mentalidades, la antropología histórica. Yo me había licenciado en antropología y etnología de América, además de historia moderna, y investigaba mucho esos temas. Me había sorprendido que los historiadores no estudiasen algunos temas que sí incluían los trabajos de campo de los historiadores, como por ejemplo los ritos de paso, nacimiento, matrimonio y muerte. Bueno, pues quise seguir esa vía y empecé por la muerte y en la muerte me quedé. No sobreviví ya para estudiar los ritos de paso. Y mi tesis efectivamente fue aquella de muerte y sociedad en la España de los Austrias. Pero en el año 2000, en el marco de las conmemoraciones carolinas, y siendo ya profesor de la Facultad de Humanidades, la misma facultad me brindó el honor de coordinar un congreso internacional titulado Poder, Conflicto y Revuelta en España de Carlos I, en torno a las comunidades de Castilla, que ha sido el primer congreso internacional sobre el tema. Luego se han hecho otros. En el año 2021 se ha hecho uno en Valladolid, pero nosotros fuimos los primeros, lo reivindico. Y un poco a la contra, porque en ese año, recordaréis, los pasos que se hicieron en apología continua del emperador Carlos I. Nosotros pensamos, vamos a hacer lo contrario. Frente a la historia de arriba, vamos a hacer la historia desde abajo y vamos a poner a Carlos I en el conflicto como fue de las comunidades de Castilla. A este congreso asistieron pues, muchos de los que habían estado en el simposio en Toledo renacentista, como Josep Pérez, como Manuel Fernández Álvarez, como Juan Ignacio Gutiérrez Nieto, a los que ya no traté como un joven estudiante cohibido frente a las vacas sagradas, sino como un colega. Para mí fue un hito fantástico en aquel congreso. Asistieron también pues, muchos otros profesores, como Miguel Ángel Ladero, como Richard Kagan, como Ricardo García Cárcel, en fin, no puedo citarlos a todos. Pero ya digo que para mí fue una experiencia verdaderamente inolvidable. Y tuve además la oportunidad de presentar desde esos parámetros de la historia social, de la historia de la multitud, de la historia desde abajo, esa ponencia, Furia Popular, la participación de las multitudes urbanas en las comunidades de Castilla.
Un regreso a las comunidades, luego seguí pues, en otros temas sobre cultura popular, historia de la fiesta, tratando de enlazar lo cultural con lo social en ese tipo de estudios, en varios proyectos que tuve con compañeros de la facultad, hasta 2005. Había hecho algunas otras aportaciones en torno a las leyendas en relación con las comunidades, aquel trabajo que hice con mi añorado Juan Sánchez Sánchez, mi gran amigo, o la memoria histórica de las comunidades en los siglos XVI y XVII. En 2005, mis amigos Isidro Sánchez y Alfonso González Calero me propusieron una de las aspiraciones que yo llevaba pensando en ella desde hacía años, y era realizar la biografía de doña María Pacheco, uno de los personajes más insólitos, más interesantes de los que intervinieron en las comunidades de Castilla. Únicamente existía esta biografía, que tengo aquí, del año, como vemos abajo, 33, de Carmen Muñoz Rocatallada, era condesa de Villeves, nuera de Conde de Romanones, que se especializó en biografías, y es lo único que se había hecho monográficamente sobre doña María Pacheco. Es un libro de apenas 100 páginas, muy divulgativo, de una colección muy significativa, en plena Segunda República. En realidad la colección había empezado como una colección de biografías de grandes hombres, pero claro, a partir sobre todo de que la Segunda República dio el voto a la mujer y empezó a funcionar una corriente feminista, pues se unió una sección llamada de mujeres ilustres. Aquí están anunciadas Isabel la Católica, Santa Teresa y doña María de Pacheco, como la llamó. Bueno, es un libro que está en el nivel de investigación de entonces, un libro bastante sencillo, bastante fácil de leer, pero era lo único que había. Yo traté de profundizar bastante más a partir de documentación inédita, como podía ser la correspondencia del conde de Tendilla, padre de María, que había nacido en Granada, o dando las crónicas o algunos otros tipos de documentos, y además las obras literarias en las que tanto había proliferado el personaje, porque no se habían escrito más que esa biografía, pero sí había aparecido en montones de obras de teatro a partir de finales del siglo XVIII, la de Ignacio García Malo, ya en el siglo XIX la de La vida de Padilla, que acaba de ser reeditada en la editorial de Doria, ya en el siglo XX la de Villespesa, la Leona de Castilla, etcétera, etcétera. Bueno, pues con todos esos mimbres traté de hacer una biografía que se adentrase en el personaje, quién había sido personalmente doña María Pacheco, sobre su intervención en las comunidades y sobre el tratamiento que de su figura se había hecho y se seguía haciendo, porque a comienzos de nuestro siglo se han escrito, que yo conozca, 3 novelas protagonizadas por doña María Pacheco. Eso me hizo que fuese requerido para dar conferencias o para algunos artículos en torno al personaje. La historia de las mujeres, la historia del género, pues ha experimentado un gran avance en los últimos años y no tiene nada de extraño que doña María Pacheco pues haya llamado la atención de los historiadores e historiadoras. Pero yo tenía unas ganas de completar esa biografía con la de otro de los más prominentes comuneros y toledanos, que era Juan de Padilla, precisamente su esposo. Ya había escrito algunas cosas, como el culto a Padilla en Toledo durante el siglo XIX, en un antiguo simposio también junto a Isidro Sánchez, o una preparación metodológica de lo que me proponía hacer con este Juan de Padilla, con el mito de la rebeldía. Cuando obtuve la jubilación me lancé de cabeza y me puse como loco a seguir las huellas de Padilla y de su linaje, por la geografía española, desde Andalucía hasta Soria, hasta Burgos, y por supuesto por los archivos, manejando documentación todavía inédita, como la que tenemos en el Hospital Tavera, enfrente del Archivo de la Nobleza, el Archivo del Ducado de Medinaceli, donde están los documentos del principal linaje de la familia Padilla, los adelantados de Castilla. Y, en fin, otro tipo de documentos que me procuraron acercarme al personaje desde 3 vías distintas. Una centrada en la Edad Media, la historia del linaje de los Padilla y también de los Pacheco, de los condes de Tendilla de que procedía María Pacheco.
Una segunda parte correspondiente a la Edad Moderna, la participación del capitán general Juan de Padilla en el movimiento comunero. Y una tercera centrada en la Edad Contemporánea, es decir, cómo se había ido viendo, manipulando, interpretando la figura del héroe, como ya se le consideraba, en los siglos XIX y XX. El siglo XIX, a que a mí me gusta llamar el siglo de Padilla, y también en el siglo XX. Gracias a la confianza de los editores de la Regástula, que aceptaron el libro, pues pude publicarlo, aunque en plena pandemia, y no pude presentarlo en condiciones más que en un pequeño comité en mi Facultad de Humanidades. Después de esto, aún me quedaba algo más. Cuando empezó la conmemoración, yo me di cuenta de que Toledo no tenía demasiado interés. Asistí a la Feria del Libro de 2021 y entonces un amigo me dio la idea de escribir este libro, reivindicando pues eso, el protagonismo que la ciudad de Toledo tuvo en este movimiento, que no se había reconocido. Entonces pensé en actualizar la Ciudad Inquieta, que ya tenía 30 años. La Ciudad Inquieta espero que todavía pueda aportar algo, pero a mí se me ha quedado antiguo. Me parece un poco académico. Tenía muchas lagunas y, como ha dicho Carmen, se ha investigado mucho a partir de entonces. El libro se había quedado antiguo. Y me puse a escribirlo también con frenesí en el verano y el otoño del año pasado, 2021, antes de que la conmemoración acabase de enfriarse. Y hoy pues lo ponemos de largo, lo presentamos y espero que sea una aportación que resulte interesante. ¿Qué tiene de nuevo este libro? Ya digo que he tratado de huir de lo académico, es un libro más narrativo, que trata de contextualizar el movimiento comunero, la historia, con un antes y un después, partiendo de las inquietudes del siglo XV, siguiendo con la crisis sucesoria que comienza con la muerte de Isabel I en 1504, y luego las repercusiones que el movimiento tuvo sobre la ciudad, tanto políticas como ideológicas como económicas, porque la ciudad tuvo que estar pagando compensaciones a aquellos que se consideraban perjudicados durante al menos 20 años, después de que acabó el movimiento. Los objetivos principales de este libro yo creo que están en el título y el subtítulo. Una ciudad rebelde. Yo recuerdo, aparte de aquel simposio Toledo renacentista, que una de las ideas que me impulsaron a profundizar en las comunidades fue el descubrir que Toledo había sido una ciudad rebelde, cuando todo el mundo decía a mi alrededor que vivíamos en una ciudad apática, conservadora, en la que nadie se movía, y yo veía, sin embargo, que en la época islámica, que en el siglo XV, y culminando con las comunidades de Castilla, Toledo pues, había sido muy rebelde, muy inquieta. Leí el título de aquel libro, La ciudad inquieta. Entonces es una reivindicación de esa faceta que muchas veces ha permanecido oculta, porque parece que la historia de Toledo, la honra de la historia de Toledo es la lealtad que siempre ha tenido a sus reyes, la monarquía. Bueno, pues yo creo que esto también forma parte de la tradición de la historia de Toledo, que hay que ponerla a la luz. Nos puede gustar más o menos, pero también Toledo ha sido esto. Eso por un lado. Luego, crónica. No os van a encontrar una crónica a la antigua usanza, es decir, ir contando la historia año tras año, pero sí quiere decir que me he tomado muy en serio la cronología, que he tratado de afinarla todo lo posible para así intentar no malinterpretar los hechos. Porque era difícil, porque muchas veces se habla de los acontecimientos sin situarlos concretamente en el calendario, otras veces se cita pues, un santo pues, cerca de San Gregorio, no sé qué, no sé cuánto. Entonces ha habido que yo me elaboré un calendario de 1520, de 1521, para saber qué día exacto ocurrieron tales hechos, de lo cual he convertido
algunas ratas. Y Carmen, que es una caza de raza fantástica, me la descubrió. Estoy por, si escribo algún otro libro, dártelo a leer antes de publicarlo, porque siempre se me escapan cosas y a Carmen no se le escapa ni una. Bueno, el interés por la cronología. Al final hay un apéndice que es una cronología más completa de las que se habían publicado hasta entonces. Y finalmente, comuneros toledanos. Efectivamente, la ciudad inquieta adolecía de una falta de información y de investigaciones que hoy, en buena parte, se ha solucionado gracias a investigaciones de autores a los que tengo que manifestar mi más absoluto agradecimiento, porque me han ofrecido multitud de datos sin los cuales no habría podido realizar esta actualización. Autores como Jean-Pierre Morenat, como Juan Ramón Valencia, como Óscar López Gómez, aquí tenemos presente el joven investigador de la Facultad de Humanidades que todavía nos va a deparar, no lo dudo, investigaciones de gran importancia, o la propia Carmen Vaquero, de la que he dicho, sin sonrojarme, he saqueado sus libros. Es una gran conocedora del Toledo renacentista y también de los personajes que circulaban por esa Toledo tan interesante. ¿Qué decir de Garcilaso de la Vega? Quien quiera algo de Garcilaso de la Vega, que vaya a Carmen, lo sabe todo. O de su hermano Pedro Laso de la Vega, Ignacio Pedro Laso de la Vega, o los maestros Cuelas, Álvarez de Toledo, que fue, y toda la familia Álvarez de Toledo, que fue trascendental en las comunidades y en toda la historia de Toledo, al menos de la primera mitad del siglo XVI, sino más. Bueno, pues con toda esa información, efectivamente la ciudad inquieta estaba obsoleta. Y con todos estos materiales he podido escribir Comuneros Toledanos de manera que ya no solamente se ha podido caracterizar mejor o peor a los líderes del movimiento, como Juan de Padilla, como María Pacheco, como Hernando de Ávalos, como Laso de la Vega, sino que he podido identificar y decir más o menos, pero de todos los regidores del Ayuntamiento toledano, que estuviesen a favor de las comunidades o en contra de ellas. También muchos miembros del Cabildo, que comenzaron la rebelión, aunque luego cambiarían de bando, al ser sobrepasado por las reivindicaciones de los comunes. O los 18 efectuados del perdón de Carlos V, el perdón de todos los santos. Ahora, dentro de unos días, vamos a conmemorar los 500 años del famoso perdón de Carlos V. Bueno, pues también, gracias a algunos documentos del archivo de Simancas, pues he podido caracterizar, de cierto modo, a los 18 exceptuados toledanos, a miembros del común, a líderes populares, de los que sabemos muy poco. Yo les he dado importancia en aquel artículo de Furia Popular y tal, pero son solamente pequeñas alusiones las que tenemos. Pues yo haría una invitación para que jóvenes investigadores pues, se pongan a hacer lo mismo por las mujeres. Doña María Pacheco fue una protagonista de las comunidades, pero hay muchas otras que aparecen en los documentos y que si no intervinieron activamente en las comunidades, sí las padecieron. Es el caso de Sancha de Guzmán, la madre de Garcilaso de Pedro Laso de la Vega, de María de Mendoza, la primera esposa de Pedro Laso, de María de Rivera, esposa de Hernando de Ávalos, María de Oviedo, la de Juan Gaitán, Constanza de Toledo, la esposa de don Pedro de Ayala, María Niño de Rivera, la esposa de Lope Conchillos, Brianda Portocacero, la esposa de Hernán Pérez de Guzmán. Mujeres casi heroicas, porque no participaron en las luchas, pero sí tuvieron que batallar para recuperar en lo posible los bienes, el patrimonio y la honra que les habían sido embargados a sus maridos. Así que sería muy interesante una monografía sobre todas estas mujeres, si no comuneras, cercanas a las comunidades. En el libro no me meto mucho en la, para mí ya irritante polémica de si las comunidades fueron una revolución o no lo fueron. Pero yo he señalado algunos datos fehacientes que la documentación nos da y que dan que pensar. Por ejemplo, en esa Cortes y Junta General del Reino,
que iban más allá de lo que habían sido las Cortes hasta entonces, que hablaban de tú a tú, o pretendían hablar de tú a tú al rey y no someterse a él, como había sido hasta entonces. Bueno, pues se elaboraron una serie de leyes que se iban a presentar a Carlos I, que se conocen como las leyes perpetuas o el edicto perpetuo. Leyéndolas despacio, nos encontramos con la pretensión de los comuneros de lograr la autonomía de las Cortes, de que se pudieran convocar sin el permiso del rey, como hasta entonces había sucedido, de que pudieran renovarse lo que hoy llamaríamos legislaturas. Hoy son 4 años, pues entonces ellos proponían cada 3 años, sin permiso del rey. Bueno, pues ahí está el germen de la monarquía parlamentaria, que hubiera dificultado de haber triunfado mucho el camino hacia la monarquía absoluta, que sería lo que se impondría no solamente en los reinos hispánicos, sino en buena parte de Europa. ¿Fue una revolución? No lo sé, pero una novedad importante creo que no se puede negar. O a un ámbito más reducido, en las comunidades locales de Toledo, una ciudad controlada por la oligarquía completamente, el común se movió para lograr la autentificación de su representación en el gobierno municipal, que antes no tenía. La tenía de una forma, falsa. Eran los jurados que complementaban el regimiento, que no tenían voto, pero sí tenían voz, que se supone que no representaban a las parroquias, pero que eran nombrados por el rey, con carácter vitalicio. Entonces los comunes no se sentían para nada representados. E intentaron sustituir a los jurados por lo que llamaron diputados de congregación, elegidos ahora sí, entre comillas, democráticamente, asambleariamente, cada uno en sus parroquias. Bueno, pues otra cosa, ¿eso es una revolución? No lo sé. La categoría de revolución pues, la entendemos de muchas maneras. No quiero meterme en esas semánticas, pero también a mí me parece una novedad digna de tenerse en cuenta. Cierto que el movimiento fue vencido y que la ley perpetua se convirtió en un papel mojado. Luego las comunidades no llegaron a nada. O eso he pensado yo durante años, pero últimamente me ha dado por pensar que las comunidades no fueron tan derrotadas como se piensa, porque siempre han estado presentes en la evolución posterior de nuestra historia y siempre han sido una referencia imprescindible para todos los movimientos de cambio que se han dado en los siglos posteriores. Si no, el ala más progresista de los ilustrados, el liberalismo, que hizo suyo a los seres comuneros, la Segunda República. Los republicanos se consideraban como los continuadores de la obra que no habían podido llevar a cabo los comuneros siglos atrás, o el caldo de cultivo que hizo posible la superación de la dictadura y la llegada de la transición y nuestra democracia actual. Las comunidades, creo que aún hoy, 500 años después, siguen todavía vivas, siguen sujetas a la polémica y a las distintas interpretaciones enfrentadas, pero que eso da vida a este tema historiográfico. Lo que significa que creo que siguen teniendo capacidad para decir unas cosas sobre nuestro presente, porque investigando durante tanto tiempo este hecho histórico, y más aún para Toledo, que fue el origen y el final, el alfa y la omega de las comunidades, no he tratado de estudiarlas, de estudiar un pasado por el pasado como si fuera un anticuario, sino el pasado en relación a mi presente. O dicho de otro modo, he hecho preguntas al pasado para intentar comprender mejor el presente en que vivo y que cada vez me resulta más caótico e incomprensible. Y no quiero terminar sin hacer una mención a mi amigo y editor Alfonso González Calero, que mediante su colección de Almuz y otras publicaciones está haciendo una labor extraordinaria en la difusión de la cultura en Castilla-La Mancha. No en vano se le concedió la medalla de mérito cultural hace pocos años, y al que presenté un proyecto que, bueno, como siempre, lo acogió
enseguida, no tuve que discutir para nada con él, nos pusimos a colaborar, no ha habido ni un roce, nos hemos entendido desde el principio perfectamente, como en otros libros anteriores, y gracias a él, pues este libro ha podido llegar a esta presentación de hoy. Gracias, Alfonso, porque parte de este libro es tan tuyo como mío. Y nada más, muchísimas gracias a todos. Aburridos, pues si hay alguna pregunta que hacer o algún comentario, tanto Carmen como yo soy más responsable del libro. Si es difícil, pues intentaré hacerle frente yo, pero Carmen sabe tanto o más que yo sobre esta exposición. Así que a vuestra disposición. Fernando, lógicamente, el movimiento de Toledo, ¿qué tiene que ver con la que el 23 de abril de Villalar? ¿Qué distancia hay? No entiendo muy bien lo que quieres decir. Distancia, cronológicamente. No, sí, Bueno, las comunidades terminan en Castilla el 23 de abril porque todas las ciudades, a partir de la derrota de las milicias comuneras, empiezan a entregarse a las tropas imperiales. Pero Toledo, por determinadas razones que trato de explicar en el libro, continúa resistiendo, gracias en parte pues, al personaje trascendental de doña María Pacheco, y continúa lo que es una guerra civil también, porque las comunidades, entre otras cosas, fueron una guerra civil, y de ahí el apasionamiento con que 500 años después seguimos tratando de ella. Lo mismo va a ocurrir con la del 36, seguramente que en 2100, 1200, pues todavía hablaremos de nuestra guerra civil de esta manera, con las comunidades. Siguió resistiendo, al final fue cercada. La resistencia de Toledo se prolongó durante ese verano de 1521, hasta que finalmente se llegó a un acuerdo en octubre. La ciudad se entregó a cambio de unas condiciones que se trataron entre las dos partes y que no eran definitivas, porque los gobernadores se comprometieron a hacerlas llegar al emperador, que tenía que ratificarlas o no. Y en ese clima pues, se produjo un enfrentamiento final, porque los unos se habían arrepentido de hacer tantas concesiones y los otros no estaban seguros de que ese acuerdo iba a ser respetado. Y así se llegó al día de San Blas, 3 de febrero de 1522. Luego tenemos ese margen del 23 de abril del 21 y el 3 de febrero del 22, en el que el protagonismo, que había sido de Toledo en los primeros meses, vuelve a esta ciudad plenamente, porque es la única que queda defendiendo la bandera de las comunidades. ¿Era eso lo que...? Sí, pues, relativamente, porque yo que he estado en Villalar desde el año 76, conmemorando el 23 de abril, que por cierto, ha habido un acierto en el movimiento editorial, también se celebra el Día del Libro, el 23 de abril. Es una conmemoración, yo creo que fue el primero aquel 23 de abril, el Día del Libro. El Día de San Jorge. El Día de San Jorge, el Día de Villalar. Sí. Bueno, allí tengo una anécdota con un vallisoletano que presentó allí la Guardia Civil quiso impedir la celebración de la conmemoración del 23 de abril, ¿no? Del asesinato de los tres, ¿no? Pero hubo un avenido intelectual vallisoletano que después fue presidente de las Cortes y primer rector de la Carlos III, que se enfrentó a ellos y celebramos la conmemoración. Claro que Villalar empezó como una fiesta reivindicativa popular al margen de la ley de entonces, ¿no? Como una oposición a la dictadura, y poco a poco se ha ido oficializando y se ha convertido en el Día de Castilla y León. Sí. Pues ya no es de ningún modo esa fiesta reivindicativa que fue en un principio. Ese es el caldo de cultivo al que me refería yo, de finales de los años 60 y comienzos de los 70. Cuando escriben Maraval y
que sucede, y hay que inscribirlos también en ese momento, ¿no? Porque los historiadores no nos movemos por encima de los sucesos históricos, sino que estamos integrados en ellos y pertenecemos a nuestro tiempo, ¿no? Y a partir de nuestras obras historiográficas, que algunos suponen supuestamente objetivas, pues se podrá comprender muy bien cuál era nuestra forma de pensar, nuestra política, nuestras posiciones políticas, cuando ya han pasado 30 o 40 años. Es decir, no solamente una película, una obra literaria, un documento podrá ser utilizado por los historiadores del futuro, sino también por las producciones historiográficas que ahora estamos haciendo. Gracias. Sí, Fernando, ya que estamos en este lugar simbólico, vamos, en eso desde el Alcázar, ¿qué papel tuvo el Alcázar en esta revuelta comunera? Me corrige, pero vamos, siempre he entendido como que realmente puedo ver el hecho de haber tomado el Alcázar hubiera sido algo parecido a esa toma de la Bastilla, salvando las distancias. Sí, un poco así, si ponemos a hacer comparaciones entre las comunidades y las revoluciones burguesas, que algunos han visto el precedente de las comunidades de Castilla, ¿no? Cuando te pones a pensar, y he dado ya varias conferencias en Alcázar sobre las comunidades, pues llegas un poco a emocionarte, porque estamos en el centro en que sucedieron los hechos, ¿no? Efectivamente, el Alcázar era una fortaleza en la que se refugiaron los que no secundaban la comunidad, capitaneados por don Juan de Rivera. Lo que pasa es que no pudieron resistir. Una primera versión del asedio, malograr el edificio que tantas veces se ha incendiado y va siendo destruido, ¿no? En aquella ocasión vieron que no podían resistir y entonces llegaron a un acuerdo con los comuneros y los dejaron salir de la ciudad. Y luego doña María Pacheco hizo de este edificio su baluarte. Ya se trasladó cuando se enteró de la muerte de su esposo en Villalar al Alcázar y desde aquí controló la ciudad. Especie de dictadura, pero en conexión con los grupos más populares, ¿no? Que estaban entonces dominando la comunidad, que había desalojado a los caballeros del poder, que incluso ya a partir de, me parece que fue julio de 1521, el ayuntamiento ni se reunía, ya era la comunidad integrada por los comunes, por los diputados de congregación, la que tenía el poder. Doña María Pacheco, desde el Alcázar, en connivencia con esos diputados de la congregación, controló y dominó toda la ciudad e hizo posible la resistencia durante todos esos meses. Así que estamos en uno de los epicentros de la comunidad toledana. Se podía hacer un paseo por los lugares más emblemáticos, aunque ha pasado mucho tiempo y solamente algunos edificios permanecen. Este es uno, aunque en una nueva versión arquitectónica, y tenemos la catedral, por ejemplo, y algunos otros. La catedral también fue un edificio en el que se hicieron en el que sucedieron muchos de los episodios más importantes de la rebelión comunera en Toledo. ¿Qué papel jugó, en relación con la Iglesia Católica en el conflicto? Y si hubo diferenciaciones entre los distintos estamentos eclesiásticos, entendiendo que si la base popular era amplia y digamos que la sociedad profesaba una fe católica y demás, ¿cómo jugó la Iglesia en ese tipo de conflicto? Bueno, la Iglesia de Roma se alineó con el emperador, incluso emitió varias bulas que trataban de desactivar el movimiento comunero o el movimiento rebelde contra la legitimidad imperial. Pero la iglesia local estuvo muy involucrada. El cabildo de la catedral tuvo un protagonismo en el principio de la comunidad casi por encima de los regidores, porque tenía sus propias reivindicaciones. Carlos V trataba de dividir el rico arzobispado, había nombrado a un arzobispo extranjero, trataba de obligar a pagar un impuesto a los clérigos, y todo eso puso en la avanzadilla de la protesta a los miembros del cabildo. Sin embargo, cuando se fueron sumando otros sectores, como los comunes, por ejemplo, y agregaron sus reivindicaciones que iban muchísimo más allá, el cabildo de la catedral volvió grupas y finalmente acabó alineándose con
con las tropas imperiales, ¿no? Era una quinta columna que los comuneros tenían en el interior de la ciudad y muchos de ellos los expulsaron, pero otros se quedaron y siguieron haciendo seguían en contacto con los imperiales que estaban cercando la ciudad. Otra cosa muy distinta son los otros estamentos eclesiásticos, como por ejemplo los frailes. Los frailes de los conventos, sobre todo mendicantes, tuvieron una gran importancia porque fueron los ideólogos de la religión comunera. Y hubo muchos frailes que fueron llamados al orden desde sus jerarquías desde Roma, y en las cartas de los gobernadores siempre se habla de ellos como los revolvedores, ¿no? Hay un artículo de Joseph Pérez que los llama frondeurs, en comparación con la fronda francesa, ¿no? Los que habían revuelto todo, que habían subvertido el orden y habían llevado a la sublevación. Pero no todos. Había una división luego horizontal en que algunos apoyaron al emperador, como el famoso Fray Antonio de Guevara, que fue un propagandista. No está muy claro. Quizás simpatizó con las comunidades al principio y luego volvió los hábitos, pero fue uno de los propagandistas principales de la causa imperial. Y los que más denostaron a los comuneros en supuestas cartas que él había escrito, incluso una Padilla, doña María Pacheco, al obispo Acuña, etc. Bueno, pues yo creo que... Sí. Dos preguntas breves. El mismo año pasado salió una obra de Lorenzo Silva, de Semana Castellano. Tuve el honor de ser su presentador, Sí. cuando estuvo en Toledo. Y si, no sé si lo recuerdo con precisión, pero él afirma que Juan de Padilla fue convertido en San Juan de los Reyes. ¿Fue qué? Que fue convertido de unirse al movimiento de San Juan de los Reyes en la otra misa. No sé si es cierto. Yo no lo sé. Sí. Y lo segundo es que hay de cierto en esa anécdota de María Pacheco entrando a la catedral a robar el tesoro. Sí. Ahí estaba Guevara, que acabo de citar. Bueno, la primera era... Lo primero es esto de que si Juan de Padilla entró en la misa de San Juan de los Reyes. Yo eso no lo he leído en ninguna crónica, en ningún documento. Hay mucha leyenda que se ha ido incorporando a la tradición de las comunidades, ¿no? Y hay en algunos libros donde es muy difícil deslindar lo uno de lo otro. Yo eso no lo sé. El propio Padilla, en la documentación de litigio por el mayorazgo que se hizo después de su muerte, decían que el propio Padilla había manifestado que hacía lo que hacía y estaba dispuesto a dar su vida porque en las comunidades había unos teólogos que le decían que estaba actuando bien. Aquí no, pero en el libro de la biografía de Padilla reproduzco muy por extenso ese interesante comentario, no del propio Padilla, sino de testigos que supuestamente habían escuchado lo que Padilla había dicho. Y respecto a lo otro, pues también es que las comunidades como tal guerra civil es un conflicto en el que la propaganda tiene un papel importantísimo. De ahí que sea muy difícil ese deslindar la leyenda de la historia. Fray Antonio de Guevara fue el que más habló de ese tema, que acusó a doña María Pacheco de hipócrita, de haber entrado en la catedral de rodillas para robar todo lo que los canónigos, la riqueza que los canónigos tenían. Desde luego hubo una requisa de objetos litúrgicos que hicieron los comuneros para fundirlas y poder pagar las tropas que estaban defendiendo la ciudad. Pero en los documentos, por ejemplo, en el libro de actas de la catedral, se habla de diputados de congregación que entran en la catedral y hacen esa requisa de una custodia anterior a la que conocemos y de varios otros objetos. Pero nada se hizo de doña María Pacheco. Que fuera la autora intelectual, la que diese las órdenes, es posible, pero eso de que entrase de esa manera desmelenándose, pidiendo perdón, eso ya es una leyenda que se inventó precisamente Antonio de Guevara. Gracias. Dentro de los 20
ayudado por Carlos Gil. 18. Ese es un error que cometí en la ciudad inquieta, que ahora he corregido. Como otro que me ha mal durante tantos años, porque los pocos que citaba en mi libro siempre se referían a que la jura de la comunidad se había producido el día del Corpus. Y había sido un error mío, era en la octava del Corpus. Siempre que hablaban de mi libro, siempre citaban ese dato. Y lo mismo con los efectuados. Yo hablé de 20, pero 2 de esos 20 no eran toledanos, son 18. Es lo que aquí rectifico. Sí. Dentro de esos 18, me da la sensación de que hubo algunos chaqueteros. Es decir, que en un principio eran comuneros, luego intentaron dar la apariencia de que no lo eran, y alguno de ellos fue perdonado después de muerto por Juan Gaitán. Hay algunos más. Sí, chaqueteros, como dice el documento, mudaron la casaca, ¿no? Es una cosa muy difícil. Pensad en una guerra civil lo que es. Bueno, tú puedes pensar lo que sea y defender unas ideas, pero cuando tienes una situación mala que puede ir en perjuicio de tu familia, de ti mismo, incluso puede acarrear la pena de muerte, pues se intenta sobrevivir. Entonces, o te callas, o te curres el bulto, o cambias de bando, simplemente para sobrevivir, o porque estás convencido de que aquello que defendías al principio pues, no era lo correcto, o es demasiado de lo que tú, a donde tú querías llegar, ¿no? Entonces hay conductas de todo tipo entre esos 18 efectuados, efectivamente. Hubo algunos que dieron su vida, otros murieron en el suplicio, otros murieron en el destierro, como María Pacheco y Hernando de Ábalos, y otros que efectivamente, como Pedro Lasso de la Vega, pues cambiaron de parecer, vieron que se estaba extremando demasiado las pretensiones comuneras y entonces sí, volvieron la casaca, ¿no? Y se pasaron al bando imperial. Y otros que, bueno, trataban de justificarse como fuese, ¿no? Sí, yo participé, pero es que no sabía que, en fin, si nos viésemos en esas situaciones extremas, no sabríamos ni nosotros mismos cómo nos conduciríamos, ¿no? Por muy bien puestas que tengamos las ideas y que queramos defenderlas. Pero eso, cuando tenemos libertad, podemos hacerlo. Pero en esas circunstancias es muy difícil. Y el estudio de las comunidades es un laboratorio excelente para ver cómo reaccionan esos comportamientos humanos ante esas circunstancias adversas. Sí, efectivamente, entre los 18 efectuados hay de todo. Algunos, pero la mayoría fueron perdonados al final, ¿no? Pudieron alegar pues, un mérito al lado de otras cosas, pero mira, pero por lo menos yo al final he ido a la guerra de Navarra y así he limpiado mi anterior militancia comunera. De alguna u otra manera pues trataron de reconciliarse con el bando imperial. Pues yo creo que podemos irnos a disfrutar de esta estupenda noche toledana que estoy viendo desde el balcón. Y todavía invita al paseo antes de que empiecen los fríos, unos besados firmes.